Bueno, entonces vamos a empezar por aquí. Se encuentra, esto es especial, se encuentra Kevin Barrera. Listos. Ay, ¿qué pasa con este perito? Listos. 25 del 8. Listo. Se encuentra Mónica María Castillo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Se encuentra Carol Natalia Cortés. Presente, profe. Vale. Diana Camila Devia. Hola, profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Yuri Geraldine Durán. Presente. Dayuri del Carmen. Dayuri del Carmen. Profe tiene problemas de internet, que ya se conecta. Vale, no, se acabó de conectar. Hola, buenas Betsy noches. Melissa. Hola, Dayuri. ¿Sí me escuchan? Betsy Estaban Melissa. pasando la lista. Sí, llegaste apenas. Ay, gracias, profe. Listo. Vale. Betsy Melissa. Mi Melissa. Presente. No, estoy que te cambio el nombre. Del Ya semestre pasado. Sí. Juan Sebastián Gómez. Presente, profe. Vale. Dani González. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Karina Hueto. Hola, profe, buenas noches. Hola, Karina, buenas noches. Sergio Andrés Jaimes. Listos. Fabiani Madrigal. Presente, profe. Vale. Omar Madrigal. Presente, profe. Vale. Eduard Márquez. Presente, profe. Vale. Cristian Camilo Martínez. Presente, profe, buenas noches. Hola, Cristian. Lady Joana Martínez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. William Alexander Martínez. Buenas noches, profe. Hola. Willington Andrés Moreno. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis David Pedroso. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. John Sebastián Peña. Listos. Wilder Alexander Peralta. Profe, buenas noches. Buenas noches, Wilder. José Leonidas Quiroga. Buenas noches, profe. Buenas noches. David Ramírez. Listo. Jorge Luis Ramírez. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Luis Jonathan Ramos. Presente, profe. Vale. Miguel Ángel Reyes. Presente, profe. Vale. Jefferson Hernán Rincón. Presente, profe. Vale. Jamie Alejandra Rodríguez. Presente, profe. Vale. William Alexander Rojas. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Néstor Alexander Romero. Presente. Vale. Paula Yamile Ruiz. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Jason Albeiro Ruiz. Profe, él tiene problemas al conectarse por temas laborales. Listo, vale. Miguel Ángel Sáchica. Presente, profe. Natalie Sarmiento. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Loren Melisa Suárez. Presente, profe. Listo. Fabio Andrés Tobón. Presente, profesor, muy buenas noches. Hola, Fabio. El primero es el último. Tan raro eso. Listos. Pregunta. ¿Alguien no nombré? Para que por favor me indique si alguien no lo llamé a lista.
¿Listos? Pues supongo que todos. Bueno, ya voy a compartirles pantalla. Regálenme un momento. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no arranca? Creo que ahora sí. Listos. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe, se ve como borroso. ¿Ya un poquito mejor? Es que a Sí, veces, ahora sí. a veces se demora como en empezar, entonces se ve un poco borroso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar con... Ay, alguien quiere entrar. Regálame un momento a ver. David Ramírez. Listos. Bueno, ahora sí, ¿ya todos me escuchan? Sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ahora Sí, profe. me pareció que me había... Bueno, entonces el día de hoy vamos a mirar un poco, habíamos hecho todo como el análisis de las operaciones básicas. Yo sé que la clase que seguía era taller, ¿cierto? Pero entonces como para no atrasarnos, vamos a ver un poco de ecuaciones o algo de ecuaciones, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, voy a como a dividir el taller, ¿no? Como mitad ecuaciones, mitad operaciones. Igual las operaciones las vamos a seguir usando, porque vamos a ver temas que las necesitamos. Entonces, pues digamos que ese taller lo podemos como adherir a otros, ¿vale? Como para hoy no hacer taller y que como correr la programación. ¿Listos? Entonces vamos a hablar un poco de ecuaciones, ¿no? Y de ecuaciones no estrictamente en los complejos, sino como un inicio o como una transición entre complejos y, pues hablemos así, números reales. Entonces lo primero que vamos a hacer es como mostrar ejemplos de cómo hacer para encontrar una ecuación y tal vez un poco, ¿cierto? Como una introducción ahí como medio rápida, pero como más de recorderis, a lo que es resolver un binomio elevado al cuadrado, que parece que voy a empezar, ¿vale? Entonces lo primero que voy a recordarles es la fórmula del binomio. Por allá, cuando uno veía álgebra y en fundamentos y a través de todos estos años, uno recuerda que a más b a la 2, esto se puede expresar como a más b por a más b, y esto viene siendo, perdón, al cuadrado, ¿cierto? Más 2ab más b cuadrado. Y realmente esto es lo que comúnmente llaman productos notables, casos de factorización. Y pues realmente lo que son casos de factorización o productos notables simplemente es una situación que siempre da lo mismo, ¿cierto? Pero pues erróneamente pues nos vendieron desde muy pequeños el tema de los casos, ¿no? Y los casos simplemente es que cuando yo tengo algo elevado al cuadrado me da de esta forma, ¿cierto? Pero realmente eso, o sea, en las matemáticas sucede todo el tiempo. En la matemática sucede todo el tiempo encontrar regularidades y no encontrar regularidades. ¿Sí? Son como los polos opuestos. Entonces uno o se ven regularidades espectaculares, ¿cierto? O otras que nunca se ven. Por ejemplo, determinado número primo. Es de las cosas más difíciles que hay en matemáticas, ¿cierto? Porque muchos matemáticos han intentado y pues encuentran hasta determinado número primo, pero cuando quieren encontrar el siguiente, la fórmula falla. Entonces tienen muchas fórmulas, tienen muchos métodos, pero pues hasta ahí llega uno, ¿no? Automáticamente cuando se vienen las no regularidades se le vienen en la cabeza pi, ¿no? Pi y los miles y millones de dígitos que tiene, ¿no? Entonces, pues toda esta situación se da a raíz de las regularidades que uno encuentra, tanto de las regularidades como no se encuentran, ¿cierto? Entonces, como no se encuentran unas, así se encuentran otras. Entonces, la del binomio, particularmente, esta es la de los números reales, esta que tenemos acá. Pero entonces nosotros como todo el tiempo estamos haciendo la transición, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la transición a qué sucede si yo quiero, no sé, cómo extender esta definición a cuando yo voy a elevar un número complejo al cuadrado. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces voy a suponer que yo sencillamente lo que voy a hacer es determinar, no sé, voy a decir a más bi sea igual, vamos a decir, no sé aquí cómo lo tratamos como z, creo que es z, bueno.
Entonces vamos a decir, voy a elevar z al cuadrado, y esto es elevar al cuadrado a más bi. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Que cuando yo elevo a derecha, elevo a izquierda. Entonces, teniendo en cuenta este hermoso recorderis que les acabo de hacer, este del binomio, ahí me quedó feo. Vamos a hacerlo con cuadrito. Esto. Listos, y tapé la verde. Entonces, cuando hacemos ese recuento del binomio, por allá los reales, y venimos aquí al tema de mirar lo que sucede en los complejos, resulta y pasa que esto se puede expresar como a más bi por a más bi. ¿Y se les parece algo? Y todos, al binomio y a la multiplicación que vimos exactamente hace 8 días. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Que era multiplicando y haciendo y deduciendo la fórmula. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo de azul, ¿cierto? Entonces a por a me da a al cuadrado más a b por i. ¿Estamos todos de acuerdo? Es lo de azul. Ahora voy con lo de verde. Entonces, a por bi, que es el primer término, más b cuadrado y cuadrado. Y todos, oiga, profe, igualitico a lo que hicimos que día. La verdad, sí, muy, muy parecido. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces, sucede con esto que voy, ahora sí ya a operarlo. Normalmente lo puse por colores como para que lo vieran más fácil. Entonces, a la 2 más abi más abi más, entonces aquí viene un tema, ¿no? Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo se vuelve? Menos 1. Entonces esto es b a la 2 menos 1. ¿Listos? Aquí recordamos lo que hablamos hace 8 días. Y entonces esto es a la 2 más 2ab por i. Voy aquí a subir el. ¿Y por qué 2? Porque nos dimos cuenta que estos dos señores tienen las mismas variables y la misma i. Menos b cuadrado. Y entonces, ¿qué hago? Yo identifico automáticamente que este señor es un real y que este señor es un real. ¿Y cómo lo identifico? Porque no tiene i, ¿cierto? Y lo que no tenga i son reales. Entonces, ¿qué hago? Identifico que esto es a la 2 menos b a la 2 más 2ab por i. Entonces, si ustedes lo observan, este señor, estamos hablando de un número c más d por i. O sea, estamos hablando de un número complejo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la parte real? La parte real es toda esta sección, la parte real, y toda esta sección viene siendo la parte imaginaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo voy a elevar un número complejo al cuadrado, el resultado es este que aparece acá. Entonces, cada vez que yo encuentre un número elevado al cuadrado, este es el resultado de elevar a más bi a la 2. No sé si hayan preguntas hasta ahí. Listos. Bueno, entonces como hice ese preámbulo, ¿cierto? Hablando un poco la relación entre potencias, entonces lo que lo vamos a escribir acá. Entonces binomio, y voy a escribir acá un poco para que se acuerden, relación potencia en C, ¿cierto? Y voy a colocar aquí entre paréntesis el binomio. Entonces cuando coloco entre paréntesis el binomio, todos nos acordamos, ¿no? Entonces, verdad que el binomio finalmente se utiliza cuando yo voy a hacer una potencia C. Entonces todos me imagino que estarán preguntando, profe, ¿y si eso es a la 2, cuando voy a la 3, a la 4, a la 5, qué tengo que hacer? Pues utilizar el binomio de Newton, ¿cierto? El binomio de Newton, que es una combinatoria, una sumatoria. De hecho, apenas terminemos, creo que este y otro tema, vamos a hacer un recorderis, porque lo necesitamos por allá hablar un poco de eso. Listo, entonces ya tenemos cómo se potencia un número en C. ¿Listo? Que en esencia es lo mismo que en los reales. Lo que pasa es que aquí, como las reglas son otras, cambian. Pero si ustedes ven, en esencia sigue siendo multiplicar el número por el mismo. Lo que pasa es que nosotros cuando estábamos para en los naturales era súper bacano, porque nos decían 2 a la 2, y esto es 2 por 2, pum, acabé, inmediato. Aquí hay que hacer unos procedimientos un poquito más, pero llegamos a un resultado particular, ¿vale?
Entonces, vengo acá, cha, 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 y entonces vamos a abordar ahora sí un poco el tema de las ecuaciones, llamémoslo, ¿no? Entonces las ecuaciones aquí en los complejos también se siguen conservando de la misma manera. ¿Sí? Uno tiene una igualdad, tiene una variable, tiene unas constantes y uno tiene que despejar y llegar a algún tipo de número complejo, ¿vale? Resulta y pasa que, para este ejemplo, que voy a mostrar muchos ejemplos. ¿Y por qué ejemplos, querido profesor, si yo quiero es que me dé la teoría? Porque resulta y pasa que la teoría viene siendo igual. Realmente yo les he venido diciendo que entre los reales y los complejos es muy parecido todo. Cambias porque de alguna forma introduzco el raíz de menos uno, ¿cierto? Realmente eso es lo que lo hace diferente. Pero en términos generales sigue siendo de la misma manera. Entonces, voy a mirar lo siguiente. Entonces vamos a decir hallar números reales X y Y tal que. Dos puntos. Entonces vamos a despejar esta ecuación, ¿cierto? Igualando, o por lo menos llegando de un lado hacia el otro, ¿cierto? Para poder determinar cuándo el complejo X más Y al cuadrado vale 2Y. O sea, ¿con qué valores? ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a mirar. Entonces vamos a comenzar. Entonces resulta y pasa que lo primero que debo hacer, entonces vamos a escribir aquí solución. Entonces lo primero que yo voy a hacer es voy a partir del lado izquierdo, ¿cierto? X más Y elevado a la 2. Y todos, oiga, profe, es que eso fue lo que usted nos acabó de explicar, efectivamente, ¿cierto? Entonces miren que lo que les acabo de explicar, de alguna forma, de algunas muchas formas, lo que les dije es lo siguiente. Tengo, entonces voy a, no sé, voy a enumerar aquí los pasos que hice, perdón, no sé número. Entonces, este es 1, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta, en el paso 2 tenemos el mismo producto notable que veníamos trabajando en los reales, ¿cierto? Y alguien me diría, profe, inclusive en el paso 3 es el mismo, sino que cambia el segundo signo. ¿A qué me refiero? A que si yo lo quisiera mirar con respecto a los reales, que yo decía el primero al cuadrado más 2 veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado, es muy similar. Es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo y la unidad imaginaria menos b cuadrado. Entonces, si se dan cuenta que hay dos cositas que cambian. Uno, que existe la unidad imaginaria, esta que vemos acá, y además que existe el segundo término negativo. Querido profesor, pero esa extensión tan rara, ¿por qué se da? O sea, no es claro. Entonces, bueno, entonces te pasa que como metimos ese i, de alguna forma a la fuerza, y ese i tiene una característica súper rara, y es que cuando yo lo elevo al cuadrado, todo me cambia, pues todo me cambia, ¿cierto? Porque teníamos el lema por allá en los reales, que cuando yo tenía algo al cuadrado todo era positivo, pero aquí este señor lo pongo al cuadrado y me da negativo. Entonces yo, uy, no, pero ¿qué puedo pensar ahí, no? Entonces, ya que estoy ahí, entonces voy a mirar, vengo acá, ahora sí. Entonces, tengo X más Y. ¿Listos? ¿Cómo me va a dar el resultado de esto? Me va a dar el primero al cuadrado, ¿cierto? Si me voy a copiar voy a tratar de copiarme el de arriba. Más 2XY, ¿cierto? Menos Y al cuadrado. ¿De cuál se copió, querido profesor? Me copié del resultado 2 de acá del ejercicio anterior. ¿Sí lo ven? Exactamente igual. Profe, pero es que allá había una A y aquí B, y bueno, entonces, y aquí Y y X, no hay lío. Vamos a intercambiar todo el tiempo entre A más B y X más Y. ¿Listos? ¿Hasta ahí es claro? Pregunta, profe. Sí, señor. En el caso de que la Y sea, en un ejemplo, sea un número negativo, ¿en este caso queda siempre con el signo inverso o siempre va a quedar negativo? Buena pregunta. Resulta y pasa que, mire lo curioso. Este señor sigue siendo un real.
O sea que si usted le da un negativo, ¿qué va a pasar con ese cuadrado? Le va a dar siempre positivo. En esa componente, ¿no? Esa parte. O sea, si eso que acaba de subrayar en amarillo le da positivo, ¿qué va a pasar con toda la expresión generalmente? ¿Cuánto le va a dar? Positivo. No, negativo. Y todos, pero ¿cómo así, querido profesor? Bueno, resulta y pasa que este señor de acá, ¿cierto? Es un real, y todos los reales al cuadrado siempre dan positivos, ¿sí? ¿Qué es lo que me lo vuelve negativo? A mí me lo vuelve negativo todo el tiempo es este tipo de acá, pero este tipo solo está involucrado en esta parte de acá. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. O sea, estos dos términos, x y y cuadrado, se siguen portando como números reales normalitos, ¿listos? Entonces, ¿por qué le digo que es buena la pregunta? Pues porque sí, hay que tener cuidado en cuando estoy elevando el número al cuadrado, identificar cuáles son mis números reales, en este caso, y cuáles están acompañando después el i, ¿cierto? Que viene siendo pues, la parte imaginaria, que finalmente se traduce a que esto es la parte imaginaria y esta viene siendo la parte real. O sea, no la he armado todavía, pero para allá voy. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Vale, Sí, listo. pero de pronto con numeritos se entiende más, pero sí es claro. Sí. Dijo alguien, es que estos son los numeritos. Pero bueno, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Sí, Fresco, póngale cuidado a lo siguiente. Resulta y pasa que aquí hasta ahora estamos estructurando, ¿no? el problema, ¿no? Entonces, si les cuento, esta es la parte más difícil. Esto y una igualación crítica voy a hacer. O sea, de verdad, uy, Dios mío, la idea es súper tenaz. Ya de ahí para allá, ya uno, después de hacer un ejercicio, ya comienza como a verlo más fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos la expresión, ¿cierto? Y resulta y pasa que si yo la reorganizo, como les decía hace un momento, me va a quedar x2 menos y2, ¿cierto? Más 2xy por y. ¿Listos? ¿Y por qué eso? Resulta y pasa que estos dos señores son reales y este señor es un complejo. Si yo lo reordeno así, queda como me gusta. Entonces esto es parte real, parte imaginaria. ¿Cierto? O sea, sigue siendo un número complejo. Entonces uno dice, bueno, listo, chévere. Se sigue sosteniendo ahí el tema, ¿vale? Entonces, después de hacer esa igualación, ¿cierto? Vamos a mirar, pues ahora sí el problema. El problema lo que me dice es, oiga, yo necesito que usted al igualar esto, me determine cuáles números en X y cuáles números en Y, o cuál, ¿cierto? También puede ser un cuál, me satisface eso. Entonces, ¿qué hago? Ojo con lo que han cerrado en rojo, ¿no? Entonces, este señor es igual a X más y, a la 2. ¿Listos? Entonces vengo acá al problema original, que X más y a la 2 es igual a 2y. Y entonces voy a reemplazar lo que está a mi izquierda del igual por la expresión que está en rojo. Entonces esto nos viene quedando x2 menos y2 más 2, vamos a colocarlo aquí, y xy es igual a 2 por y. ¿Hasta ahí todo está claro? No, profe, yo me perdí ahí en donde le dan, donde tiene los números reales y los imaginarios y le da igual a x más y al cuadrado, no sé por qué. Listos. Voy a hacer pasitos para que me puedan preguntar por paso. ¿Listos? Eso, profe, En el, paso 2. en el paso, listo, vale. Resulta y pasa que si miramos lo siguiente, regálame un momento y marco aquí el color. Yo arranqué de acá, ¿sí o no? Esto que estoy pintando es verde. De ahí arranqué. De ahí arrancó todo mi problema. Después de eso, ¿qué hice? Lo multipliqué por sí mismo, usando un resultado que ya habíamos visto acá, ¿cierto? Previo a eso, que les había contado esto.
Y pues nos dimos cuenta que efectivamente, pero voy a borrar esto acá, efectivamente, al elevar cualquier número al cuadrado, me va a dar esta expresión. ¿Hasta ahí? Bien, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Listo, listo, vale. Entonces, ¿realmente qué fue lo que hice? Lo que hice fue asociar número real con número real y dije, esa es mi parte real, ¿sí ve? O sea, los junté. X cuadrado con Y cuadrado. Y el 2xy lo dejé quietico, que es mi parte imaginaria. Entonces, de alguna forma, yo lo que hago es reconstruir todo el tiempo mi versión que tengo en la cabeza, que un número imaginario es a más bi. ¿Cumple esto la definición de ser a? ¿Todo esto? ¿Qué va a pintar morado? Sí, todo esto cumple la definición. Porque usted reste dos números reales y le va a dar un número real. Porque los reales son cerrados con respecto a la suma. Profe, es que está restando, no importa, suma con el opuesto aditivo, pero sigue siendo suma. ¿Listos? Y el BI, si usted mira, todo esto que está acá, 2xy, sigue siendo un número, que para este caso nosotros es b. Y la i, pues es el que la acompaña. ¿Listos? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue tomar toda esta situación que está encerrado en rojo y sencillamente lo igualé con este señor. O sea, lo igualé a derecha. O sea, lo que estoy diciendo aquí en síntesis es que esto es x más y a la 2. Esto es igual a esto. Vamos a borrar aquí este señor. Entonces, este señor es igual a este señor y es igual a este señor. ¿Un poquito mejor? Sí, profe. Listo, vale. O sea, en resumen, el profe lo que hizo fue reescribir la ecuación de un número que estaba factorado, lo descompuso y lo dejó en una expresión básica. Exacto, si volví y traté de construir el imaginario, que es el que aparece aquí en el recuadro azul en el paso 4. Y entonces ustedes me dirán, querido profesor, pero ¿usted por qué hace esas cosas tan terribles? ¿Nos quiere confundir? Y no, resulta y pasa que yo necesito, ¿se acuerdan cuando yo les dije una definición muy tonta? Parecía muy tonta, ¿no? Y es, cuando dos complejos son iguales, cuando las partes reales son iguales y cuando las partes imaginarias son iguales, ¿se acuerdan? Que yo les dije, es muy obvio, pero hay que decirlo. Pues resulta y pasa que esa definición tan tonta aquí nos da un peso muy durísimo. Les voy a contar por qué. Resulta y pasa que a mí me están preguntando desde el inicio si estos dos señores son iguales. Me están diciendo, mire, usted tiene un número elevado a la 2, quiero saber si eso es igual a 2i, ¿cierto? Pero ese 2i es un número complejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a expresar el término de la izquierda como un complejo, listos, y el término de la derecha, un complejo. ¿Para qué? Para ver si son iguales. ¿Cómo se saben si son iguales? Si las partes reales son iguales y si las partes imaginarias son iguales. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea que escribiendo la parte de la derecha se podría decir que es 0 más 2, ¿sí? Para que quede con el mismo término que tiene arriba, nada más. Perfecto, perfecto. Me quitó el quinto paso, pero sí, señor, ese es el quinto paso. Es x2 menos y2 más 2 y xy igual a 0 más 2i. Porque lo que tenemos que hacer es exactamente mirar si son iguales o no son iguales y para eso pues hay que escribirlo como un complejo. ¿Listos? Entonces aquí viene lo interesante del tema y es mirar las partes reales con partes reales, partes imaginarias con partes imaginarias. Entonces, ¿cómo me da este tema acá? Lo voy a colocar incluso otro color. Entonces voy a colocar aquí igualando. Entonces, ¿qué vamos a igualar? x2 menos y2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces voy a escribir parte real. Otro color. Queda todo colorín, pero me parece que igualando la parte imaginaria. ¿Listos? Entonces la parte imaginaria, ¿cómo se iguala? 2 y xy es igual a 2i. ¿Listos? Y entonces lo que todos intuimos por allá en el fondo de nosotros es, profe, o sea que hay que resolver eso. Y sí, exactamente sus premoniciones son efectivas. Entonces resulta y pasa que esto que está en morado y esto que está en verde tiene que ir de alguna forma concatenado, o sea, tienen que ir ahí. Se pueden resolver muy una de la otra. Y ya les voy a mostrar cómo. ¿Cómo se despeja la ecuación de la izquierda? Estudiantes duros en ecuaciones.
podría ser el primer quiz. ¿Cómo se despeja la ecuación de la izquierda? Ay, Dios mío, no me hagan que el asesor que tengo aquí me diga, pongan quiz de ecuaciones. Bueno, ¿de verdad nadie se acuerda cómo se resuelve la de la izquierda? No, profe, no recuerdo. Profe, se coloca x cuadrado, o sea, para despejar x, ¿no? Igual a y cuadrado. Para despejar x, ¿no? ¿Aló? En este caso, se puede dejar la x que está en este lado restando, puede ir al otro lado sumando para que me dé el y al cuadrado. Y ese es regla de 13. O si- Le cayó el internet al profe. Profe, si está hablando, no se escucha. Yo creo que se le fue el internet. Lo asustamos. Sí, se le fue. Debe ser por las muchas preguntas de participación. Dijo, que no, estamos estos manes no saben nada, estos compañeros, no, me renuncio. Ajá. Le cayó la red al profe definitivamente. Hola niños, ¿cómo están? ¿Me escuchan ya? Sí, profe, ya. Listos, Sí, gracias. señor. Vale, que no sé, algo pasó y de verdad me quedé explicando la ecuación solo, hasta que dije, oiga, nadie me escucha, o algo así. Sí, aquí todos estábamos dando la solución, profe. ¿Y qué Ah, fue? me la perdí. Todo eso es 0 elevado al cuadrado, profe. Listos. Ahí vamos, sí. Hay que alcanzar a escribir y todo. Entonces, resulta y pasa que en el lado izquierdo yo tengo x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, ¿cierto? Y lo que hago es el y cuadrado que está negativo, lo paso a positivo. Efectivamente es igualitico que en los reales, porque son números reales. Y entonces cancelo esto. Y ya tengo una condición. La condición primera es que x debe ser igual a y. Entonces, no sé si recuerden cuando solucionaba sistemas de ecuaciones lineales con varias variables por allá, álgebra lineal. Entonces uno resolvía y no iba encontrando como condiciones, ¿no? Entonces uno aquí se da cuenta que una condición es que tienen que ser iguales la variable x y la variable y. Diría alguien, bueno, pero eso no me dice nada de cómo se tiene que resolver. Entonces vamos al otro lado, vamos al lado derecho, ¿cierto? Entonces, ya les voy a contar por qué. En el lado derecho, entonces cambio de color, voy a iniciar cancelando estos dos señores. Y con i, ¿cierto? ¿Y por qué los cancelo? Porque si yo paso a dividir el i de un lado al otro, obviamente pasa a dividir y se cancela. ¿Listos? ¿Y qué otro numerito voy a cancelar? ¿Qué otro ven que se puede cancelar? El 2. El 2, ¿cierto? ¿El Entonces, 2? sí, señores. Entonces cancelo el 2 y efectivamente me da x por y es igual a 1. ¿Y por qué a 1? Porque en el 2 sí cancelé todo. Entonces no puedo dejar 0, se deja 1 porque siempre acompañando un 1 multiplicando. Entonces, ¿qué sucede acá? Y entonces aquí todos entran como en, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? Resulta y pasa que cuando estoy encontrando esto,
yo voy a decir lo siguiente. Entonces la solución, la reescribo. Les voy a decir que y es igual, obviamente, a más o menos, ¿cierto? X. ¿Y por qué coloco más o menos X? Porque recuerden que yo saqué la raíz cuadrada. Aquí en los complejos sí nos interesa mucho que cada vez que yo saque una raíz, pueda mirar la parte positiva y pueda mirar la parte negativa. ¿Listos? ¿Por qué? Porque recuerden que siempre, cuando uno calcula una raíz, ¿cierto? Uno encuentra dos resultados, uno positivo y uno negativo. ¿Listos? Hasta ahí, ¿vamos? Profe, ¿esa parte de la solución ya es completa y termina? No. Sigo. Entonces, resulta y pasa que lo morado y lo verde hace parte de una sola solución. Entonces me dice, X debe ser igual a más o menos, ya es igual a más o menos X. ¿Sí? Esa es una parte. Y, aquí viene y, X por Y es igual a 1. Entonces, cuando ya me pongo aquí en la solución y digo, bueno, y como cuáles números serían, y como por qué, y cómo, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que voy a mirar las dos condiciones al tiempo. ¿Se acuerdan qué significan este condicional lógico? El condicional lógico y dice que hay dos proposiciones, si son ciertas o son falsas, y para que sea verdadero todo eso, ambas deben ser verdaderas. Entonces yo recuerdo que siempre que les hablo en el curso, siempre como que es un diferencial. Yo empiezo con lógica y todo el mundo, incluso se me hace pasado unos muchachos me decían, profe, pero no veo los números, muéstrenos los números. Y entonces resulta y pasa que cuando uno ya viene aquí, por ejemplo, a este tipo ya de materias que son ya más lógicas, pues claro, uno entiende, uno dice, de razón me decían eso. Porque si yo no entiendo aquí el i qué significa, voy a comenzar a patinar. Traducción. El i dice que mis dos condiciones deben ser ciertas para poder encontrar la solución. Entonces, ¿qué me quiere decir dos números que al multiplicarse den 1, pero que sean iguales? Y entonces uno comienza a pensar, pero pues el 1. Y entonces hay dos pares de candidatos, ¿no? Entonces el primer par de candidatos, ¿cuál es? Pues el 1 con el 1. Porque el 1 con el 1, ¿cierto? Tienen la característica que al multiplicar los dos señores me da 1. Entonces cumple esta característica. Y los dos señores me dan la característica que el 1 es igual al 1. Parece tonto, pero cumple la propiedad reflexiva, que es la que me dice acá. Aquí lo que me está diciendo es que y es igual a x y menos y es igual a menos x. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Listos? Entonces tengo una pareja candidata totalmente que cumple las dos condiciones. ¿Qué me quiere decir la otra? El menos 1, profe. Menos 1 y menos 1. Y entonces, la solución, ahora sí ya le escribimos, la que así con mayúsculas. La solución, ¿cierto? Es la siguiente. Voy a tener xy es igual a 1, 1 y xy es igual a menos 1, menos 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y lo voy a encerrar aquí. Quiere decir que la ecuación, así como van cambiando las otras circunstancias, las ecuaciones cuando se a resolver también tienen unas características particulares. Y es que tienen dos soluciones. La solución 1, ¿cierto? Y la solución 2. ¿Listos? Pero si ven que es un estructuramiento aparte, obviamente numérico, también lógico. Sí. Preguntas hasta ahí. Voy a dejar esta última parte, tomémonos un minuto, miremosla y escucho preguntas, por favor. Profe, entonces la verificación de este tipo de ecuaciones siempre nos va a dar dos soluciones o dos casos posibles. Sí, señor.
En este caso, entonces, siempre en la parte de la solución en que tiene un chulito abajo, el titulito siempre tiene que ser que el uno sea igual al otro, o sea, en un término igual al otro término, y que multiplicados entre ambos me den el número entero que me haya dado la ecuación, ¿sí? No, señor. Las condiciones van cambiando y ya les voy a mostrar otro ejemplo. Ok. O sea, en este dio así, ¿no? Dio así que el 1 fuera igual, pero ya les voy a mostrar otras soluciones donde usted, Dios mío, da diferente. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que el X varía, no sé, positivo y negativo, y el Y, si es un solo número, entonces usted con el positivo y negativo saca las dos soluciones, por ejemplo. Pero bueno, ya, regálenme un momento y ya les muestro otro ejemplo. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos u otros? Bueno, vale. Entonces, vamos a poner, ¿cómo nombramos los ejemplos acá? Ejemplo 1, vamos a colocar acá. Ejemplo 1. Y aquí, ejemplo 2. Listo. Entonces, en el ejemplo 2 ya va un poquito más elaborado. ¿Listos? ¿Por qué? Porque al igual que las ecuaciones normales, pues aquí también puede uno jugar con un montón de circunstancias bien, pues bien particulares. ¿Listos? Entonces, bueno, pregunta. Yo ya les di ¿el qué? El concepto de conjugado, ¿cierto? No, señor. Este concepto no se lo di. Si Z es igual a A más BI, entonces... Sí, Sí. igual que si la inversa. Sí. Sí, porque lo vimos en el cociente, ¿cierto? Sí. Señor. Vale, listo. Bueno, no sobra recordarlo. Entonces, este es el concepto de conjugado, ¿vale? Para que lo tengan ahí. Ay, pero le borré el cosito. Le borré el sombrerito. Listo. Ahí ya, ahora sí queda. Bueno, entonces resulta y pasa, vamos a ver un ejemplo bien bonito, donde vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a decir, hallar las soluciones de 2 puntos. Entonces vamos a tener Z por Z conjugado más 3 factor de Z menos Z conjugado igual a 4 más 6i. Esto tiene una pinta de punto de parcial, ¿sí o no? Pero terrible. Bueno, entonces, listo, tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar que la parte izquierda sea igual a la parte derecha. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno tiende a asustarse, ¿no? Dios mío, ¿y uno qué hace? Yo, Dios mío, ¿qué hago? Primero que todo, no se preocupe. Segundo, resuélvalo por partes. Entonces, yo lo que le recomendaría es, lo primero que hay que hacer es desarrolle. Entonces, voy a hacerlo como por secciones, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría de ustedes es comenzar por acá. Entonces, desarrollo Z por Z conjugada. Profe, perdón, ese número, el término que está con el 4 es un 6, ¿cierto? Sí, 6 sí. ¿Este? 6 sí. Sí, señor, gracias. Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a resolverlo por colores para que lo vean, ¿vale? Entonces, Z por Z conjugado es A más BI por A menos BI. ¿Listos? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya voy a comenzar a omitir pasos porque ya tenemos que ir. Entonces, A por A cuadrado, A por menos BI menos A por BI, BI por A más A por BI, y más BI menos BI da menos B cuadrado y cuadrado. O sea, en esencia, ¿qué hice? Ejecuté lo que hemos venido trabajando hasta el momento, que es primero por primero, chan, y acá. ¿Listos? Eso es lo que hemos venido haciendo. Cuando yo tengo eso así, puedo cancelar automáticamente estos dos señores. Entonces todos dirán, profe, pero es que usted hace un rato nos canceló, porque estábamos haciendo un número elevado al cuadrado. Aquí estamos multiplicándolo por el conjugado, ¿vale? Entonces cambian cosas. A al cuadrado menos b al cuadrado por i al cuadrado. ¿Listos? El i al cuadrado, entonces, bueno, lo voy a hacer acá para no. A al cuadrado, entonces menos b cuadrado por menos 1. Y esto me origina que esto sea al cuadrado más b cuadrado.
¿Qué hice? Encontré lo que está en azul. ¿Listos? Ahí es que me sale punteado. ¿Qué hice yo ahora? Ahora sí. Entonces, eso equivale a lo que está en azul. ¿Hasta ahí todos vamos? Sí, profe. Listos. Ahora vamos a ir con, voy a ponerlo de un color diferente, amarillo puede ser. 3 factor de z menos z conjugado. Entonces lo voy a hacer aquí a otro lado. 3 factor z menos z conjugado. Entonces esto es 3 factor de x más y, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Entonces aquí uno, ¿qué tiene que decir? Menos x más y. Ahí vamos. ¿Por qué menos? Porque le cambio el signo. O si quieren, venga, hacemos el paso aquí completo y ahorita lo hacemos todo. Entonces esto es menos x menos y. ¿Listos? Entonces eso es 3 factor de x más y. Y esto le cambia el signo menos x más y. ¿Hasta ahí vamos todos? Entonces, ¿qué puedo cancelar acá? Nos encanta estos con los conjugados porque se puede cancelar todo, ¿no? Uno le va cogiendo cariño a los conjugados. Entonces viene por acá. Este señor es 3 factor de y más y. Y esto es 3 factor de 2y. Y esto equivale a 6y. Entonces, miren lo que hicimos. Encontramos la parte azul, encontramos la parte amarilla, ¿cierto? Y ya casi que tenemos el ejercicio. Y ya les vamos a por qué. Entonces, la parte azul, ¿qué quiere decir? La parte azul, ¿qué quiere decir? Entonces voy a escribir acá. Por favor, cerramos micrófonos. Arman, no, digamos acá, estableciendo la igualdad. Estableciendo la igualdad. Entonces, el ejercicio nos decía z por z conjugado más 3 factor de z menos z conjugado igual a 4 más 6i. Entonces, nosotros ya nos dimos cuenta que z por z conjugado, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Entonces, este señor va a aparecer aquí como un a cuadrado. Ay, les confundí la notación. Regálenme un momento, la corrijo en un momentico. X, Y. No me demoro nada. Listo. X, Y. X, Y. X. Aquí me falta borrar otro. Yo justamente iba a preguntar, pero tenía pena. Yo decía, pero ese 3x más y ¿de dónde salió? El que está ahí en amarillito. Claro, a lo que usted ya cambia las variables, ahora sí. Porque z menos z, ¿cómo se diría eso? Porque z menos z conjugado, ya la resolvió, es la que tenía arriba. Y por eso la pone ahí 3, que es la que estaba con AB. Yo sí ahí me quedé así como que. Pero ahora sí entiendo de dónde viene eso. Vale, sí, qué pena. Confundí ahí las dos, se me fue. Pero bueno, en esencia, si ven que solamente cambiar letras, o sea, variables, sigue con el mismo procedimiento. Entonces vengo acá y establezco que z por z conjugado, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces, a x2 más y2. ¿Listos? Y el 3z menos z conjugado va a ser igual a, esto es más 6 y igual a 4 más 6i. Entonces, como ya establecimos la igualdad, porque la construimos a partir de ahí, entonces ahora, ¿cuál era el paso que les decía? El paso que les decía era igualar. Entonces, igualamos, lo voy a colocar de nuevo aquí en colores. Igualamos la parte real, ¿cierto? Y aquí la parte real va a decir que esto es x2 más y2 igual a 4. Y vamos a decir que igualamos la parte imaginaria.
¿Listos? Entonces la parte imaginaria, ¿cómo es que nos da? 6y igual a y. Ahí vamos. Bueno, de hecho es de una de las, bueno, no la escribí con la i. Entonces esto es 6y igual a 6i. Pero bueno, cancelando, ahí nos llega la i. Entonces, ¿qué puedo cancelar? Entonces puedo cancelar, entonces, ¿con cuál voy a empezar? Siempre, igual que los sistemas de ecuaciones, uno empieza con lo más fácil. O sea, la vez pasada yo empecé con la real y seguía la imaginaria. No tiene orden, uno puede trabajarlas al tiempo porque son simultáneas. Entonces cancelo este 6i con este 6i. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Y y es igual a 1. Entonces ya encontré cuánto vale y. Entonces, ¿se acuerdan como los sistemas de ecuaciones que uno despejaba una variable, que eso era por sustitución? Profe, Y perdón, qué pena con usted, ahí me perdí. ¿Y por qué quedó igual a 1? Si acá el otro. Cuando yo cancelo todo al lado derecho, ¿sí? Realmente yo no es que cancele, yo lo que hago es lo siguiente. Esto es y es igual a 6i, ¿sí? Sobre 6i. Cuando yo tengo que un número, cuando yo tengo, no, y esta es una aclaración, 6, porque lo van a necesitar más adelante. Cuando yo tengo que multiplico a 6i por 1 sobre 6i, en esencia eso es lo que hago. Este señor de acá se llama el inverso multiplicativo 6i. Cuando yo multiplico cualquier número con su inverso, el resultado es 1. ¿Sí? O sea, normalmente uno dice, sí, es que acompaña al 1, pero la respuesta exacta es que estos dos señores, uno es inverso del otro. Cuando uno está por allá viendo espacios vectoriales, entonces existe el elemento neutro, que es el 1 en este caso, y dice que si yo multiplico a x por su inverso multiplicativo, ¿cierto? Esto me va a dar 1. Entonces, por eso cada vez que yo hago eso, puedo asumir que esto es 1, ¿listos? Esa es la razón. Entonces, vuelvo acá. Y y es igual a 1. Entonces, vengo acá, listos. Acá. Entonces, ya cuando tengo el y1, como siempre, ya tengo la mitad del ejercicio. ¿Y por qué tengo la mitad del ejercicio? Porque me voy a mi parte real. x2 más 1 elevado a la 2 igual a 4. Y entonces yo calculo eso. Esto es x a la 2 más 1 igual a 4. Esto es x a la 2 igual a 3. El 1 lo paso a restar. Y x va a valer, ¿cierto? Más o menos raíz de 3. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque calculé las raíces a ambos lados, despejé el x cuadrado y me queda raíz de 3. Profe, me perdí ahí porque quedó x a la 2 igual a 3. Me perdí ahí. Porque yo pasé el 1 a restarle al 4. Ah, ok. Entonces el 1 pasa como menos, y entonces queda 4 menos 1 igual a 3. Y entonces, dijo alguien, y entonces, resulta y pasa que, les decía hace un rato, que estas son dos condiciones que tienen que ir con, pues obviamente con un condicional y. Entonces deben cumplir las dos condiciones. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo mi primera solución y mi segunda solución, ¿cómo deben ser esas soluciones? Entonces, me dice el Y, ¿sí, este señor Y me dice, mire, esto es 1, ¿cierto? Pero ¿de qué parte estamos hablando? Imaginaria. Imaginaria. El 1 de la parte imaginaria, ¿cómo lo representamos? Con la... ¿no era la I? Con la I. Con la I, o sea, 1i, ¿sí o no? Uno coloca 1i. Entonces, resulta y pasa que sabemos que tenemos que encontrar dos soluciones, ¿cierto? Entonces miren cómo van a quedar las soluciones. Voy a escribirle acá con negro. Mi primera solución va a ser, entonces resulta y pasa que yo tengo en x, tengo una raíz positiva y una raíz negativa. Entonces voy a empezar escribiendo la positiva, no hay problema con el orden. Raíz de 3, ¿cierto? Y mi otra solución, ¿cuál debe ser mi componente real? ¿Cuál debe ser? Si una es más raíz Raíz de de 3, menos 3. menos raíz de 3, ¿cierto? Menos raíz de 3. Exacto, menos raíz de 3. Entonces, ¿ven cómo quedan? Quedan una positiva y una negativa. Querido profesor, ¿por qué se da ese tema? Porque recuerden que cuando yo voy a calcular las raíces, eso automáticamente me genera una positiva y una negativa.
Listos. El segundo componente, ¿cómo debe ser? El segundo componente no cambia, porque en ningún momento encontré raíz. Solamente me dio 1. Que para nuestro caso, como es la parte imaginaria, cómo se debe nombrar? Y entonces uno escribe acá y e i. En ambos casos nos da positivo, no importa, porque el que nos está cambiando es el raíz de 3, por eso las soluciones son diferentes. En todos los casos deben ser diferentes. Si nos dimos cuenta en el caso anterior, también. Uno era una respuesta era 1 menos 1 y la otra menos 1, 1. Querido profesor, ¿y por qué en el anterior no nos colocó con el i? Bueno, porque los ejercicios van mejorando, ¿no? Entonces, no quería como de primerazo impactarlos, pero realmente se hace así. Voy a dejarlo un poco más pequeño. Quiero que ahí, no creo, no puedo tan pequeño. Bueno, ahí. Y quiero escuchar preguntas. Qué pena, profe, yo no sé dónde sale el 4. ¿Este 4? Sí. Listo, sale de aquí. El ejercicio, cuando empezó, por aquí. Mírenlo, ya lo voy a mostrar. Nos establecía que debíamos mirar si z por z conjugado más 3 producto de z menos z conjugado es igual a 4 más 6i. Entonces yo vuelvo y bajo, retomo aquí en la igualdad, voy a volverlo a tachar de rojo con asterisco, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y acá también. Lo que tengo que hacer es mirar si este 4, que es la parte real, es igual a esto que es la parte real, que fue lo que hice acá. Ah, bueno, profe, ya. Vale. Gracias. Vale. ¿Preguntas? Profe, entonces mirando si esa igualdad es afirmativa o es sí o no, con la que arrancó el ejercicio, Sí. ¿esa igualdad sí es real? O sea, ¿sí cumple? Sí, señor. Después vamos a probar unas. Por el momento todavía estamos como en la fase... es fresco que estas después las vamos a probar. Que necesito darles unas leyes y ya después vuelvo a mostrarles ecuaciones. Pero necesito sí que por lo menos aprendamos a plantear algunas ecuaciones. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿hay forma que subamos un poquito la página para mirar el ¿Para inicio? cogerlo todo? ¿Para cogerlo todo o para chismosearlo? Por lo menos para mirar el inicio. Ah, listo, no, mira, ahí está, venga. Lo que alcanza a coger ahí ¿vale? Ahí voy a tratar de ponerlo ahí. Profe, Señor. una preguntita en la parte amarilla, cuando es 3 por z menos z por el conjugado. Sí. No, pero es que ese pedacito me lo perdí porque me instalé aquí una cosa y me perdí. De para abajo, pues aquí despejo, pero digamos la primera parte, que es 3, entre paréntesis, x más i por y menos x por menos i por y. ¿Cómo salió esa parte? Es que ahí me perdí. Ahí para abajo sí entendí, pero ese pedacito, el primer pedazo, no entendí. Listo, vale. Resulta y pasa que este x más y es z, ¿sí? Que es el complejo. Y este señor de acá es el z conjugado. Entonces, ¿por qué coloco de esa manera? Porque el ejercicio estaba 3 z menos z conjugado. Entonces, ¿qué hice acá? Pues reemplacé, teniendo en cuenta que z es igual a x más y. ¿Listos? Y el conjugado es la misma expresión, pero simplemente le cambio la parte imaginaria. ¿Vale? Ay, sí, creía que era así, pero no estaba muy seguro. Ya entendí, gracias. ¿Listos? Listo, bueno, ¿más preguntas? Bueno, entonces vienen algunas situaciones que creo que son interesantes, ¿no? Voy a contarles como algunas propiedades que creo que vamos a necesitar un montón de aquí en adelante, y son propiedades del espacio vectorial, particularmente
de los complejos. Entonces, vamos a mirar un poco. ¿Listos? Porque siento que algunas propiedades de pronto las doy por vistas y de pronto no. ¿Listos? Bueno, resulta y pasa que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo toda la parte algebraica, estamos viendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Realmente lo que hemos visto eso, hoy vimos cómo hacer igualaciones, establecimos como situaciones particulares. Pero resulta y pasa que más adelante vamos a estar muy posiblemente trascendiendo, ¿cierto? Entre números complejos, su representación como una suma y su representación como un número, pues como un vector. ¿Listos? Entonces voy a comenzar a hablarles de a poquitos, todavía no vamos con toda, pero de a poquitos, por lo menos voy a hablarles de lo que son los vectores, ¿cierto? Y vamos a ver algo que me preguntaban hace un momento sobre unas propiedades que teníamos ahí. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que vamos a tener, lo primero, entonces vamos a poner aquí como propiedades extras. Entonces, estas propiedades, ¿cierto? Nosotros vamos a tener particularmente que nuestro número z igual a más bi, ¿cierto? Vamos a entenderlo en ciertos contextos como la pareja ordenada AB y en otros contextos como un vector. ¿Listo? Entonces, son situaciones bien particulares porque se dieron cuenta que cuando yo doy la respuesta arriba, la di en torno a un número. Mire, acá, es más, para no ir tan lejos. ¿Cierto? Entonces, quiero como aclararles que sí se puede hacer, ¿vale? Entonces voy a definirles de nuevo para tenerlo en forma de vector o de pareja, ¿sí? Para que si sale una u otra expresión no nos vayamos a confundir, ¿listos? Entonces, lo primero que les voy a contar, ¿cierto? Es lo mismo que les conté la vez anterior, sino que la vez anterior les expresé o les estuve contando en forma de suma. Esta vez les cuento pues en forma de parejas ordenadas o de vector, ¿listos? Entonces, ¿qué característica tiene esto? Entonces, la primera, que cuando yo tengo z igual a más bi, ¿cierto? Voy a tener la pareja AB, ¿cierto? Puedo establecer las siguientes situaciones. Entonces voy a tener acá la primera, z1 sea igual a AB y z2 es igual a CD, ¿cierto? Entendiendo que en este caso B es la parte compleja o imaginaria y A y C respectivamente son las partes reales. Entonces vamos a decir que Z1 es igual a Z2, o sea, el concepto de igualdad, ¿cierto? Sí y solo sí. Entonces el sí y solo sí se puede escribir de dos formas. Esta es una, un sí con la doble I, ¿cierto? Otra forma de escribirlo es sí y solo sí. ¿Qué es esto? Es un conectivo lógico, ¿cierto? Entonces pilas porque el conectivo lógico ya les voy a contar que particularmente que me dice. Yo tengo Z1 es igual a Z2, sí y solo sí tenemos una condición particular. Vamos a tener acá, A, B es igual a CD, sí y solo sí, A es igual a C y B es igual a D. Y entonces todo el mundo, profe, pero ¿cómo así que hay dos sí solo sí? ¿Y cómo así que hay un I? Si lo vemos desde el punto lógico, esta es una expresión súper compleja. Tiene dos sí solo sí y tiene un I. ¿Listos? Entonces, le voy a dar el sí solo sí, por lo menos en este tipo de teoremas, ¿qué quiere decir? Cuando yo afirmo lo siguiente, voy a decir lo siguiente. Triángulo ABC es equilátero. Sí y solo sí, vamos a decir que tiene sus, sí solo sí, tiene sus tres lados iguales. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? El sí solo sí, lo que me dice es que yo tengo dos situaciones, voy a poner una y dos. Si yo lo leo de izquierda a derecha, si yo tengo que un triángulo es equilátero, yo puedo tener como consecuencia que tiene sus tres lados iguales. Esa es una forma de leerlo. La otra forma de leerlo es, si yo tengo
tres lados iguales, voy a deducir que el triángulo es equilátero. ¿Listos? O sea, yo puedo ir en doble vía entendiendo cómo es que funciona todo, ¿vale? Entonces, la primera vía, el triángulo ABC es equilátero, ¿cierto? Sí, solo sí, tienen ustedes lados iguales. O sea, triángulo ABC es equilátero, entonces podemos deducir los tres lados iguales. La segunda es, si tiene sus tres lados iguales, entonces es equilátero. Tengo todo ese rollo lógico, ¿listo? Porque lo que estamos viendo es lógica. Entonces voy a tachar acá. Perdón, acabo de tachar todo esto. Ahora sí, vamos a lo que tenemos que ver. Entonces tenemos Z1 es igual a 2, sí, solo sí. AB es igual a CD, sí, solo sí. Entonces lo que quiere decir es que si yo tengo alguna de estas expresiones, esta o esta o esta, puedo deducir las otras dos situaciones. O sea, si yo tengo que son iguales las partes reales y las partes imaginarias, puedo inferir esto y al mismo tiempo puedo inferir que son iguales. Por otro lado, si yo tengo que son iguales, puedo inferir estas dos situaciones, ¿vale? No sé si el repaso de lógica estuvo ahí como muy acertado. ¿Sí? ¿Vamos todos? ¿O quedamos preocupados? Preocupamos, pues es el momento de preocuparnos. No, profe. No, hasta ahí se entiende. Lo que pasa es que uno después se embolata con eso. Sí. Lo que pasa, dijo alguien, ver al profe hacer los ejercicios es súper bueno. Ajá, el problema es cuando los vamos a hacer nosotros. Sí, ahí uno dice, pero ¿qué carajos es esto? Sí. Y póngale cuidado que en estas materias, que aquí para allá quedarían como 2 materias más, la gente espera como que llegue uno y les ponga sí, obviamente va a pasar, fresco, va a pasar. Si llegamos a ver derivadas integrales, van a ver la integral que no se puede resolver, fresco, que eso lo van a encontrar. Pero antes de todo eso hay que hacer un estudio un poquito lógico, y digo lógica en el sentido de analizar los conjuntos y todo eso. Porque aquí sí va a haber, particularmente en el tercer corte, siempre en el tercer corte, los pongo a ver algunos conceptos de topología y esa vaina sí le rompe a uno la cabeza, sí o sí. Entonces, bueno. Pues pero no nos asuste ya para el diciembre, profe. No, es para que vayan metiéndole así como, listo, vamos a este primer corte a sacarlo con 5. Para que, dijo alguien, es que 5 y 1 en promedio a 3, entonces claro, ahí está. No, mentiras. No, es simplemente para que veamos un poco. Si quieren, no sé si les parece, bueno, igual ya creo que hoy termino de explicar esto, pero si quieren en algún momento hacemos como un taller de lógica, por si de pronto se les pasó, bueno, creo que sí hace falta un poco el tema. No sé, bueno, ahí vamos mirando. Si los veo muy graves en lógica, sí pararemos un momento y hablaremos de lógica. ¿Listos? Entonces, tengo esta primera propiedad. Tengo la segunda propiedad. Entonces, la segunda propiedad me dice Z1 más Z2, ¿cierto? Es igual a AB, ¿cierto? Más CD, y esto es igual a A más C y B más D. Diferente a lo que hemos visto, la misma historia. Si yo quiero sumar dos complejos, ¿cierto? Tengo que sumar las partes reales y asimismo debo sumar las partes imaginarias. ¿Sí? Eso es, sino que esta vez expresado simplemente mediante vectores, ¿no? Es la única diferencia. El tercero, bueno, la resta, ustedes saben que no les cuento casi el tema, porque es lo mismo, es la suma, pero con signos diferentes. Vamos a tener Z1 por Z2, y esto va a ser igual a AB, ¿cierto? Por CD, y esto va a ser igualitico. La fórmula sale idéntica. Ya no la voy a deducir porque ya la deducimos la clase pasada y ahorita que hablé del binomio, pero es lo mismo, se multiplica término a término, uno por el otro, y nos da exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia acá? Diría alguien, profe, entonces lo que cambia es el más, ¿cierto? Y sí, en esencia sí, pero en concepto no. ¿Vale? Entonces esto queda AC menos BD, AD más BC. ¿Listos?
Entonces, cuando yo tengo esta situación acá, que son mis operaciones, ¿cierto? ¿Qué puedo llegar a inferir? Puedo inferir muchísimas cosas. Entonces voy a colocar acá otra propiedad. Y la voy a poner en otro color, para que se vea como la importancia. Yo voy a tener A, B es igual a A, 0 más B, 0, B. Si ven cómo estoy expresando el número imaginario o el número complejo, estoy expresándolo en términos de la parte real acompañada de un 0 y de la parte imaginaria acompañada con un 0. ¿Listos? Y si la quiero expresar de otra forma más particular, ¿cierto? ¿Por qué la expresé así? Porque si yo sumo A con 0 me da A y 0 con B me da B. Y si yo lo quiero expresar de una forma bien particular, vengo acá y digo A factor de 1,0 más B factor de 0,1. ¿Qué hice ahí? Hice un factor común. Esto es como el 0 multiplicado por 0 me da cualquier, o sea, siempre me da 0. Entonces el 0, cuando yo quiero sacar un factor común, puedo hacer este tipo de situaciones, ¿vale? Porque se supone que si yo me devuelvo, me tiene que dar A, 0. A por 1, A y A por 0, 0. Sí, por eso puedo hacer eso. Borrar acá. Y entonces aquí viene la magia, ¿no? Esta es la magia. Aquí viene el paso mágico. Resulta y pasa que yo les contaba, o les recordaba más bien, cuando teníamos los vectores de orientación por allá en álgebra lineal, ¿cierto? Entonces yo les decía que el vector I, J, K, ¿cierto? ¿A qué equivalía? Entonces aquí vamos a tener que el vector I, ¿cierto? O, sí, llamémoslo acá vector, o la expresión vector, va a ser 0,1 igual a I. Entonces todos, pero querido profesor, ¿y por qué? Resulta y pasa, les contaba, no sé, creo que en la clase anterior, que cuando uno ve las orientaciones en plano 3D o en cualquier matriz, uno coloca para orientarse el vector I, el vector J y el vector K, ¿cierto? Que el primero es 1,00, 0,10 y 0,01, en 3 dimensiones, ¿sí? Pero acá tenemos 2 dimensiones. Entonces las 2 dimensiones me dice que la parte real siempre la voy a ubicar con el vector 1,0, ¿cierto? Y la otra con 0,1. ¿Y por qué, querido profesor, sea eso? Porque yo tengo mi plano, ¿cierto? Y 1,0 me da en el eje X, que es el eje real, y 0,1 me da aquí en el eje Y, que sería el plano complejo, ¿sí? Que ese es de los planos que tenemos que hablar, que en este caso la combinación entre ese producto cartesiano entre los reales y los complejos es lo que nos da el famoso plano de Argand, que simplemente es un plano cartesiano que en el eje X tiene reales y en el eje Y tiene complejos. Entonces, dejando esto aquí a un lado, como yo tengo que eso es I, de aquí deduzco que esto me va a dar A por 1, que es A, más B por I. Y ese es el sustento que tengo para decirles que estos dos señores, utilizando condiciones particulares de los complejos, son iguales y se pueden expresar de esa manera. ¿Listos? ¿Están todos ahí? ¿Se me volvió a cortar? Tomando nota, pero Sí. estamos tomando nota. Sí, procesando. Procesando porque ahí sí que perdí esa parte. Sí, Por 2. asimilando todo lo que viene. Vale, para el curso, si les soy sincero, lo que necesito que entiendan es que el vector A más B, el complejo A más B se puede expresar como una pareja orden B. ¿Listos? La explicación, ¿cuál es? Esta que les acabo de mostrar. Pero en la práctica sí necesito que identifiquen que A más BI es equivalente a A más B, ¿vale? Porque no ahorita, en este corte probablemente creería yo que no, pero en el siguiente sí vamos a necesitar un poco esto. Profe, pregunta, cuando, por ejemplo, usted dice que en la expresión 4, dice que A, B es básicamente es A más BI. En este caso, la parte real de ese A, B es ¿cuál? ¿La B?
La parte real y es la parte real va a ser A, pero la parte imaginaria va a ser la B siempre. sí, señor, sí. Sí, en ese caso sí. ¿Y por qué lo puedo orientar? Por los vectores 1,0 y 0,1, ¿sí? Por los ejes. Entonces uno dice, claro, pues que este señor, ¿qué se hizo? Ahora sí. Este señor está en el eje X y este señor está en el eje Y. Es que está en el eje X. Este señor es real. No, pero es que este está en el eje Y. No, en el eje Y es un complejo. O sea que en ese caso siempre las parejas me van a dar, por ejemplo, para los puntos de la siempre van a dar un entero acompañado de un cero. Exacto. Y en la parte de imaginaria va a ser al contrario, la del orden del X va a ser en cero y las de Y siempre van a ser en la parte imaginaria. Exacto, sí, señor. De hecho, pues creería yo, no sé en cuántas clases, pero tengo que contarles la ubicación en el plano complejo. Por eso tengo que darles este tipo de situaciones para que cuando lleguemos allá no vaya a ser como tan impactante, sino, verdad que ya venimos como medio preparados. Entonces, pasamos derecho. Bueno, listo, ya entendí esa parte, le está echando cabeza ahí. Listos. Listos. Entonces, bueno, tengo acá esto, tengo acá lo otro. Bueno, todos recordamos los axiomas de un espacio vectorial, ¿cierto? Yo no, señor. No, profe, tampoco. Álgebra lineal, ¿vieron todos? Sí, profe, pero como en tercer semestre. Lo de hace rato. Todos, profe, tercer semestre, pandemia, vacunación, ¿no, profe? Eso ya, la vacuna nos borró todo. Bueno, entonces, vamos a retomar algunas, propiedades que necesitamos acá saber, ¿cierto? Y una de esas es saber o recordar cuál es, bueno, claro que esto, yo no sé por qué, ¿verdad? Uno se lo enseña como de por allá, desde el colegio. ¿Ustedes se acuerdan de estas propiedades? ¿El nombre? Sí, realmente este nombre ni siquiera me evoca cuando estudié eso, sí, de verdad me evoca para el colegio. Y yo no sé a qué uno le enseñan esto. Sí, esto uno se lo enseñan y Dios mío, no saben ni para qué, pero es una tortura. Imagino que uno de niño eso tuvo que haber sido. Listo, bueno. No me gusta ponerles los nombres, la verdad, pero es que en la literatura las van a encontrar así. ¿Listos? Entonces, la inversa de la suma y la inversa del producto. Son muy evidentes, entonces sencillamente voy a colocarles como la definición al frente como para que la recuerden, ¿vale? Entonces, la clausurativa, ¿cierto? O que sea cerrada, se enuncia más formalmente así. Lo que quiere decir es que si yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2, voy a tener que, perdón, voy a escribirlo acá completo, que si estos pertenecen a los complejos, voy a tener que la suma pertenece a los complejos y que el producto pertenece a los complejos. ¿Sí? Eso realmente es lo que quiere decir la clausurativa. ¿Sí? O sea, que la suma no me vaya a dar en otro conjunto. Entonces aquí viene como el tema, profe, ¿y eso pasa? Sí, pasa, por ejemplo, cuando estamos en los naturales. Y sí se acuerdan que uno cuando, y me remonto por esas situaciones, ¿no? Cuando uno creo que era pequeño y le decían a uno, y tiene una manzana, tiene dos y se come una manzana. Esta operación es fácil de hacer. Tengo dos, me como una, pues me queda una. Pero cuando usted le dicen, tiene una manzana y se come dos, entonces lo que les dicen es, no, eso no se puede hacer. Y si se puede hacer, lo que pasa es que resultaba en otro conjunto. ¿Sí? O sea, por eso es que la resta no es una operación tan estable. De hecho, no es operación. Porque cuando yo la hago, pues me toca recurrir a otro conjunto. Aquí lo que me están diciendo es, mire, la suma del producto se lo garantizo que siempre le dará un complejo. Entonces, que era más o menos lo que ahorita, creo que Fabio era el que me estaba diciendo, que me decía, profe, entonces sí, siempre me va a dar un complejo y un real, pero siempre, sí, aquí se lo estoy garantizando, ¿vale? Para esos son axiomas.
Para eso son esos axiomas. Para cuando uno tenga problema, pues uno dice, no, el axioma dice que siempre son complejos, no hay lío, ¿vale? La conmutativa, esta sí todos nos la sabemos, porque es de las más fáciles de aprenderse, y dice que si yo tengo una suma, al alterar el orden, no pasa nada, ¿cierto? Y si yo tengo un producto, al alterar el producto, no pasa nada, ¿listo? O sea, sigue siendo igual. La distributiva es la que comúnmente usamos, ¿no? Perdón, voy a colocar acá como un separador, pero si no, eso se me va a quedar ahí como... La distributiva es la que comúnmente usamos. ¿Cómo así, querido profesor? Y es que si tengo Z1 y Z2 que pertenece a los complejos, va a decir este señor que es Z y Z3. Coloquemos aquí el Z3. Que pertenece a los complejos. Voy a tener que Z1, Z2 más Z3. Esto es igual a Z1 por Z2 más Z1 por Z3. ¿Listos? Vengo acá. Perdón, voy a hacer de una vez todos los... Listos. La modulativa. Entonces la modulativa sí es súper fácil, ¿no? Y entonces dice que si tengo un Z1 que pertenece a los complejos, entonces existe un elemento, en este caso va a ser el 0, que si yo hago Z1 más 0, me va a dar igual a Z1. ¿Listos? Recuerden que, bueno, por lo menos aquí en los complejos tenemos esa ventaja que nos hereda eso. El inverso de la suma. Entonces lo que me dice era algo que medio contestaba hace un rato. Yo tengo que el Z1 pertenece a los complejos. Lo que me dice este señor es que voy a sumarlo con otro que en este caso va a ser el opuesto aditivo para que este señor me dé 0. Sí, o sea que existe, se puede hacer. ¿Listos? Es que no siempre se garantiza. Querido profe, y no siempre se garantiza. No, no siempre se garantiza. Hay espacios en los cuales esto no se cumple. ¿Listos? Y el último, voy a tener que Z1 que pertenece a los complejos, ¿cierto? Con Z diferente de 0, la única condición que pone. Entonces vamos a decir que existe el Z1 a la inversa y vamos a tener que Z1 por Z a la menos 1 de 1, esto va a ser igual a 1. Que era algo así lo que yo explicaba hace un rato. ¿Sí? Por estos teoremas, ¿sí? Estos axiomas que realmente dan la fuerza cuando es un espacio vectorial. Entonces, por eso les decía que si recordaba álgebra lineal, porque uno en álgebra lineal en algún momento uno toca, y entonces espacio vectorial también son los complejos. Es como un ejemplo, ¿no? Ay, mire, porque tiene esto, esto y esto y esto, y ya, acabó. ¿Cómo la ven? Hola, ¿están? Escribiendo, profesor. Es que están chéveres esas propiedades. Sí, sí, sí. Esas propiedades de verdad salvan un montón. Sí, porque normalmente eso precisamente fue lo que se hizo ahorita cuando la parte más arribita, ese último, la inversa del producto. Sí, exacto. Y realmente eso es lo que uno hace todo el tiempo. O sea, eso es lo que a veces dicen, pero profe, es que ahí, es que yo no tengo como a mí me dicen, esa práctica. No, lo que pasa es que a veces no se sabe bien los axiomas. Entonces, por eso uno, pues obviamente, sí. Esas son como las reglas de juego de un espacio vectorial. Entonces uno le dice, mire, esto se puede hacer. Entonces uno, bueno, todo esto se puede hacer. No, súper. Entonces uno se comienza a orientar. En algún punto, creería yo, no sé, sobre el final de tercer corte, trataremos de hacer eso con los complejos, porque es un poco más fuerte el tema. Pero bueno, ahí vamos. Profe, ¿lo puedes agrandar un poco? Que es que no alcanzo a ver. ¿Así o acá? Así. Eso, así. Gracias. Listos. Escribí todo como teniendo toda esa mano de hoja, ya lo escribí muy pequeño. Que me emocioné, pero bueno. Profe, yo realmente no estoy copiando, pues sí le agradezco que, como siempre... El PDF. Sí, pues mejor acudir a sus notas directamente. Listos, no hay lío. Y sobre todo, sí. Y la clase también. Yo creo que De la clase, sí. de hoy a mañana la subo porque la van a necesitar para el viernes.
Con toda seguridad, si nos toca repasar esta y la pasada. Sí. Está el profe, tuve un profesor en bachillerato y le decía a uno rumba a última hora el viernes enseñándonos trigonometría. ¡Ah, jue madre! Toca buscar y romper los vidrios del salón. Listo, niños. Entonces nos vemos el viernes. Ya ahorita les envío el PDF y apenas me salga el link, les subo la clase. ¿Listos? Muchas gracias, profe. Bueno, niños. Muchas gracias. Listo, profe, Vale. muchas gracias. profe. Listo, niños, se cuidan. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Vale. Gracias, Bueno, profe. feliz. Bueno, profe, Profe, por gracias. favor. Chao, profe. Listo, chao. Cuénteme, Edwin. Sí, señor. Lo que pasa es que todavía no estoy en lista porque no he legalizado la matrícula. Yo creo que a final del mes ya pues tengo como eso organizado. Y yo quería Edwin. pedir el favor si de pronto me pueden enviar los PDFs al correo personal mientras que organizo ese tema para irme adelantando. Si me hace el No. favor, claramente. ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp? No, señor, es que yo no venía con este grupo. Yo aplacé y este semestre ya se me dio la oportunidad de ingresar. Únase al grupo. Anote mi número. Pero profe, yo creo que el suyo tal vez sí lo tengo. Permíteme un momentico, profe. Me escribe un mensaje y yo le envío el enlace y se une y ahorita vuelvo a subirle todos los PDFs, ¿vale? Listo, profe, ya Edwin, ¿qué? yo soy Edwin Acuña. ¿Me regala, por favor, su número, profe? 319. Sí. 392. Sí. 1465. Listo, profe Eduardo. Ya le escribo. Le agradezco mucho, profe. Listo. Vale. Chao, profe. Bueno, vale. Chao. Esto, profe, era para ver si había visto lo de la asistencia, es que como llegué tarde, lo escribí en el chat. Listo. Vale, ya lo estoy acá. Gracias, profe, buena noche. Bueno, que descanse.